Es una investigación de tipo cuantitativo, se realizó a través de una encuesta telefónica a 6 provincias de nuestro país, entre ellas Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza, Comodoro Rivadavia. Creo que se me está olvidando alguna, pero básicamente esas. Se encuestó a 650 personas entre 18 y 60 años de edad, hombres y mujeres, que voluntariamente participaron y respondieron la encuesta de frecuencia de consumo semanal de alimentos, y además se incluyeron otras preguntas relacionadas a la hidratación y a la percepción que tienen sobre su salud. Exacto, me llamó la atención que la hidratación, que en todos los lugares suele ser algo de fácil acceso, por lo menos en estas provincias que vos nombrás, que consuman menos de 2 litros de agua por día. En general el agua no forma parte de los hábitos de consumo, ¿sí? A pesar de de ser accesible, de ser de bajo costo, no forma parte de los hábitos de consumo y muchas veces se eligen otro tipo de bebidas para hidratarse y no necesariamente agua. Sin embargo, las recomendaciones de hidratación están hechas en base a agua potable, que son 2 litros de agua por día u 8 vasos de agua, que es el equivalente a 2 litros, como lo establecen las guías alimentarias para la población argentina, que están hechas por el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, y temas que repercuten directamente en nuestro sector, que tiene que ver con el consumo de vegetales, de frutas y de carnes, que la carne ya se veía una disminución por una situación económica y también de otras preferencias, pero lo de las frutas y la verdura se vio muy marcado en estos tiempos de pandemia, sobre todo por los costos. Sí, lo de las frutas y las verduras también se venía observando, se pudo hacer evidente porque se hicieron muchas encuestas durante pandemia en relación a los hábitos, a ver si la pandemia influía de manera directa sobre las elecciones alimentarias. Yo creo que lo que pasó fue que se reforzaron aquellas conductas que ya se venían observando, como la escasa participación de alimentos saludables, como son las frutas, las verduras. Si bien esta encuesta no relevó el consumo, la frecuencia de consumo de alimentos de grupos de los cereales y de las legumbres, también sabemos que hay una fuerte participación de cereales derivados, principalmente los refinados, en la alimentación, y una baja participación de legumbres. Lo más llamativo que se pudo observar en la encuesta, por diferentes estudios, y por lo que uno también vivió en el diario, en lo cotidiano durante la pandemia, al estar más tiempo confinados, más tiempo en casa, hubo más tiempo para cocinar. Entonces, ¿qué se cocinaba? Y aquellas cosas que llevan su tiempo y su elaboración y que implican todo un rito en la cocina, el amasado, los leudados. Pero ¿qué pasa? Estos alimentos en general tienen un alto contenido energético, un alto contenido de azúcares, si se hacen cosas dulces, un alto contenido de grasas Sí, también para prepararlos. Entonces, durante la pandemia, si bien hubo más tiempo para cocinar alimentos que podrían haber sido saludables, no incorporaron aquellos alimentos críticos como son los cereales integrales, como son las legumbres, como son las frutas y las verduras. Se prefirieron otro tipo de alimentos. Entonces, esto no habla más que de que los hábitos tienen una tendencia a ciertos grupos de alimentos, a ciertas preparaciones y no hacia otras. Porque cuando se consulta por ahí a la gente si consume frutas o verduras, y te dicen que no, y uno indaga un poco más acerca del por qué no se incorporan en la alimentación, uno de los factores que participa con fuerza es que requieren mucho tiempo para prepararlos. Sin embargo, la pandemia fue una buena oportunidad, sin embargo no se hizo. Entonces, se remarca cómo los hábitos alimentarios influyen de manera directa sobre las elecciones que hacemos y los alimentos que llevamos a la mesa familiar. ¿Y qué sucedió con los lácteos, por ejemplo? Yogur, leche. Con los lácteos viene pasando lo mismo, no forman parte de los hábitos de consumo. Los lácteos en general se incorporan para los desayunos, digo en general porque hay otras maneras de incorporarlos a diario, pero cuando hablamos, por ejemplo, de leche, uno lo imagina en la taza de leche en el desayuno o en la merienda. No somos una población que tenga un hábito marcado de desayunar como para incorporarlos. Se reemplaza por otros alimentos de menor valor nutricional, y entonces no están incorporándose en las cantidades adecuadas y con la frecuencia recomendada.
los lácteos, como los otros grupos de alimentos de los que estamos hablando, tienen que incorporarse de manera diaria y con unas cantidades específicas. Estamos lejos de cumplir la recomendación alimentaria nutricional en torno a todos estos alimentos que estamos mencionando. O sea que se puede hablar de un mayor consumo de harinas refinadas, por ende de cierta dificultad en el tema de salud y todas las repercusiones que esto puede traer a colación. Se caracteriza nuestra alimentación por un alto consumo de cereales refinados, alimentos de consumo opcional, como se llaman en las guías alimentarias, que son aquellos alimentos que tienen una alta densidad energética, es decir, muchas kilocalorías en pequeños volúmenes, mucho contenido de grasa, mucho contenido de azúcares, mucho contenido de sodio, que son los alimentos procesados y fundamentalmente los alimentos ultraprocesados, que los encontramos en todos lados, son de muy fácil acceso y relativamente económicos. Son todos esos listos para consumir, fácil de preparar y que simplifican muchas cuestiones de la vida cotidiana. Sin embargo, están presentes con una frecuencia que no es adecuada. Justamente las guías alimentarias los llama como alimentos de consumo opcional. No los llama alimentos prohibidos, porque la idea no es ser prohibitivos, sino que hay que analizar con qué frecuencia los incorporamos. Hay que incorporarlos, se pueden incorporar, no es una obligación incorporarlos, me expresé mal, pero se pueden incorporar con una frecuencia ocasional. Gaseosas, jugos preparados, aderezos, sopas listas para consumir, alimentos congelados, esos que vienen listos para meter al horno y sacar y está listo para consumir, incluso vienen los fideos con sus salsas, las salsas listas para preparar. Bueno, son muchos los alimentos que participan de estos grupos que tienen estas características y que ocupan una parte muy importante en la alimentación diaria y no debiera ser de esta manera. Habría que incorporar más alimentos frescos, como todos estos que mencionaste vos y que se están consumiendo poco, y reducir el consumo de estos otros. Es una alerta para la salud y también como una manera de repensar para los productores y para todas las personas que generan estos alimentos, porque si no se introducen en el mercado interno como debiera ser y ahora hay una limitación en ciertas exportaciones, va a haber como cierto abastecimiento de alimentos que no se consumen y que se eligen al final otros que son peores para la salud, pero son más simples de preparar. Se tiene que trabajar de manera conjunta y articulada entre los diferentes sectores. La industria, la publicidad y el marketing, las entidades de salud, las personas encargadas de la promoción y prevención de la salud, el consumidor también juega un rol importante, no hay que olvidarnos, no es toda la culpa del otro, sino como consumidores tenemos que estar informados y tenemos que ser conscientes y responsables de lo que estamos consumiendo. Ojo, también en este punto quiero resaltar, además de lo nutricional, el impacto que generan nuestras elecciones alimentarias sobre el ambiente, ¿sí? Tiene que ver mucho, entonces creo que la idea y la invitación es para el trabajo conjunto, incluidas las escuelas, incluido el Ministerio de Educación, ¿sí? ¿Por qué? Por la enseñanza de la alimentación y la nutrición en la educación, ¿no? Que forme parte de los contenidos prioritarios dentro de las currículas escolares. Creo que todo este trabajo de todos estos sectores que menciono puede hacer que la alimentación mejore y el impacto sobre la salud pública sea menor, reduciendo de esta manera los altos porcentajes de enfermedades como diabetes, como obesidad, enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, que son un problema muy importante actualmente y que si la tendencia sigue, se va a agravar indudablemente. Y por último, Natalia, ya me dijiste cuáles serían estas perspectivas de cara al futuro para una mejora, pero ¿cuáles serían esos pequeños condimentos, esas pequeñas medidas que se pueden tomar en el corto plazo para poder mejorar esta situación? Creo que cada consumidor, hablando a nivel del consumidor, a nivel de las personas, debe reflexionar sobre cuáles son sus hábitos actuales, ¿sí? Ponerse a pensar cuáles son los alimentos que elige para que formen parte de su alimentación y de la alimentación familiar. Reconociendo esto, haciendo un análisis, un balance de cómo es la alimentación, empezar a incorporar pequeños cambios.
¿Por qué pequeños cambios? Porque es muy difícil cambiar los hábitos de la noche a la mañana, porque estos hábitos nos acompañan desde hace años, están fuertemente arraigados. Entonces, la invitación es a reflexionar sobre los hábitos alimentarios y aquellos elementos que encontremos como no positivos o que pueden afectar de manera negativa nuestro estado de salud y nuestra nutrición, ir incorporando pequeños cambios. Por ejemplo, si no desayuno, tratar de desayunar, hacerme el tiempo, acostarme, comer más liviano la noche antes para tener un poco más de apetito al otro día. Si la excusa es no tengo tiempo, levantarme un ratito antes, dejar las tazas listas en la mesa, pero la invitación es hacer un cambio por vez. Sería muy difícil pretender de la noche a la mañana desayunar, consumir 2 litros de agua por día, caminar 30 minutos al día, incorporar 5 porciones de frutas y hortalizas. Entonces, un cambio por vez, llevarlo en el tiempo y cuando vemos que este cambio ya está interiorizado, incorporar uno nuevo. Y de esta manera, paso a paso, poder modificar estos hábitos alimentarios que tantas consecuencias nos traen para la salud y nutrición.